Muy buenas tardes, hermanos. El Señor los bendiga. Volvemos a este formato vía audio, como en la época de la cuarentena, para, para poder terminar con este estudio. No terminarlo hoy, sino que vamos a seguir con este formato hasta que podamos terminarlo, de el Evangelio de Mateo, ¿no? Vamos a continuar hoy con la tercera parte de lo que se llama Ay de vosotros, esta enseñanza que estamos teniendo acerca de la última reunión y discusión en el templo del Señor Jesús con los fariseos. Antes que nada vamos a orar para que el Señor esté bendiciendo este estudio para todos aquellos que lo estén escuchando. Padre eterno, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Te damos gracias porque en tu bondad y tu misericordia tú nos permites poder estudiar tu palabra, nos has brindado todas estas herramientas y muchas otras en las cuales nos podemos servir para aprender, para entender mejor tu palabra, Señor amado. Gracias. Verdaderamente, Señor, queremos cumplir tu propósito a través de todo esto que aprendemos. No solamente aprenderlo de forma intelectual, sino espiritual, Señor. Poder entender qué es lo que tú tienes para nosotros, qué es lo que quieres para nuestras vidas, a través de todas las palabras salidas de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos en este estudio, Señor, a continuarlo hasta poder terminar con este maravilloso libro de Mateo, el cual nos revela todo lo que has hecho en esta tierra y todas las enseñanzas que tenés para nosotros. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les decía, continuamos con la tercera parte, ¿no? De Ay de vosotros, en esto que se llaman los ayes de Jesús. En los ayes anteriores de Jesús habíamos visto cómo él acusaba a los fariseos de, obviamente por las actitudes que tenían, por los pensamientos, aún por las enseñanzas torcidas que hacían, ¿no? Pero en estos que vamos a leer ahora, vamos a ver que se enfoca en algo distinto. Se enfoca en las apariencias que ellos brindaban. Vamos a leer Mateo capítulo 23. Hoy vamos a concluir, no el capítulo entero, pero sí un buen fragmento, pero por ahora solamente vamos a leer del versículo 25 al 28. Dice así: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Nuevamente vemos esta frase que el Señor les dice a los fariseos, ¿no? Les dice, escribas y fariseos hipócritas. Ese es el centro de toda esta enseñanza sobre los ayes, ¿no? Todos estos ay que le dice el Señor a los fariseos, ay de ellos, ¿no? Pobre de ellos, querría decir, obviamente por la condenación que acarrean a través de esta actitud hipócrita. Y aquí la palabra hipócrita cobra un sentido más fuerte, un sentido literal. Recordemos que la palabra hipócrita significa actores o simuladores, ¿no? Un actor precisamente interpreta un papel del cual él no es en su vida, así como interpreta ese papel. En la vida personal los actores no son como se actúan de piratas, se actúan de ladrones, obviamente en sus vidas personales suelen ser personas distintas y hay muchos actores que siempre interpretan papeles alegres, papeles divertidos, en los cuales los vemos como personas muy afables, aún personas que conocemos en los noticieros, en los distintos programas de televisión, que se muestran como personas muy agradables, ¿no? Que siempre haciendo chistes y luego resulta que te enteras de que en sus vidas privadas son personas realmente despreciables, que no se pueden ni siquiera tratar, que no los quieren sus hijos. Eso es precisamente, son actores de televisión, actores de película. Bueno, por eso les digo que acá la palabra hipócritas cobra ese sentido literal de actor, porque fíjense que ambas parábolas, tanto lo que acabamos de leer, la del vaso y los platos sucios, como la de las tumbas, ambas son una misma parábola que apuntan exactamente a lo mismo, a la hipocresía que mostraban por fuera cuando por dentro no eran lo que mostraban.
Eran verdaderamente actores religiosos, no eran religiosos de verdad. Eran personas que actuaban de religiosos. Y el Señor empieza con este ejemplo de los vasos y los platos lavados por fuera, pero no por dentro, ¿no? Si uno lo piensa, la verdad que es bastante, yo diría, ridículo el ejemplo y un poco insultante para los fariseos. Porque ¿quién sería tan ridículo? ¿Quién sería tan inútil para lavar, comer en un plato, no sé, una sopa, un guiso que se mancha todo de fideos, de salsa, de aceite, de grasa, y a la hora de lavarlo solamente lavar la parte de afuera del plato y no lavar donde estuvo la comida? Es un ejemplo que la verdad que es bastante duro de parte del Señor Jesús y los deja en evidencia, los ridiculiza. No que el ejemplo sea ridículo, sino que es ridículo cómo los deja a ellos, cómo los evidencia. Porque ¿quién sería realmente tan ridículo, o habría que ser realmente inútil para lavar un vaso por fuera y no por dentro? A mí me ha pasado muchas veces en el apuro, qué sé yo, haber tomado un té, unas galletas, algo, y bueno, se ensucia el vaso o la taza, y voy y lo lavo rápido por dentro y a veces quedan a veces hasta gotas o partículas o lo que sea del lado de afuera porque no lo lavé bien de afuera, pero uno siempre se preocupa de lavarlo de adentro. Me ha pasado que voy a buscar alguna taza que yo mismo he lavado y sí, está muy limpita por dentro, pero por fuera no me di cuenta, no le presté atención, porque es lógico que uno le preste atención a limpiar donde estuvo la comida. Pero el Señor pone este ejemplo que realmente llega casi hasta ridiculizarlos. Les dice, son como un plato, un vaso lavado por fuera solamente. Ustedes dicen lavan el plato por fuera y no por dentro. Realmente haría falta una persona con muy poca inteligencia. Por eso le digo, es un poco hasta insultante. Porque solamente una persona con muy poca inteligencia podría lavar los platos o los vasos de esa forma. No hay nadie con dos dedos de frente que haga una cosa semejante. Bueno, ¿qué es lo que le está diciendo el Señor a través de esto? Les está diciendo, así de ridículo son ustedes. Así de ridículo es enfocarse en que se vean por fuera como personas santas, como hemos visto ya que usaban estas cajitas de estas filacterias que las hacían cada vez más grandes para parecer más santos, esta cajita que llevaban en la cabeza, las cintas en las manos, los flecos largos del vestido, todo esto mostraba una apariencia externa, pero por dentro ellos eran, como dice acá, versículo, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia, dice el versículo 25. Por fuera se parecían personas santas, pero por dentro eran personas realmente despreciables. Les está diciendo así de ridículo, así de patético como sería lavar un vaso por fuera y no lavar adentro donde está la suciedad, así es lo que están haciendo ustedes. Ahora lo veamos hacia nosotros. Así también nos vemos nosotros ridículos cuando fingimos una espiritualidad que no hay. Esto no es solamente un mensaje para los fariseos, también es hacia nosotros. Si nosotros estamos fingiendo una espiritualidad, si nos preguntan, y suele pasar, ¿no? Que a veces dice, ¿y vos lees la palabra de Dios en tu casa? Y uno dice, sí, sí, obvio, yo la leo. Y en realidad tal vez leímos el versículo que mandó el pastor a la mañana y nada más. Y a eso le llamamos leer la Biblia, a eso le llamamos estudiar la palabra de Dios. En realidad estamos fingiendo algo que no somos, estamos actuando de personas interesadas por la palabra de Dios cuando en realidad no es cierto, no nos estamos tomando el tiempo. Sería más sincero tal vez decir, no, la verdad que leí el pasaje de la mañana o ni siquiera lo leí, salí corriendo al trabajo, he tenido unos días difíciles, la verdad que me tengo que poner las pilas. Eso sería más sincero, sería más honesto, pero muchas veces hemos llegado al punto de fingir una espiritualidad que en realidad no tenemos, ¿no? Si nos preguntan, ¿vos orás todos los días? Y sí, decimos que sí, y a lo mejor la única oración que hacemos en el día es la de los alimentos, ¿no? Bueno, así de ridículo como se ve ese vaso lavado por fuera y no por dentro, ese plato lavado por debajo y no por arriba, precisamente es así como se ve un cristiano que finge una vida espiritual que no tiene. Y fíjense, versículo 25 25 y 26 dice, hay de vosotros, escribas y fariseos e hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato. Obviamente está hablando a nivel espiritual, ¿no? Para que también lo de fuera sea limpio. Esto es muy interesante. Fíjense que en Proverbios, capítulo 15, versículo 13, dice, el corazón alegre
hermosea el rostro. El corazón alegre hermosea el rostro. Verdaderamente cuando nuestro corazón está lleno de la palabra de Dios, la palabra realmente nos trae gozo a nosotros. Y eso hermosea la vida exterior. No necesariamente que vamos a ser más bonitos físicamente, sino que eso hermosea la experiencia exterior. Porque uno, a pesar de estar en pruebas, en dificultades, uno tiene esa paz de Dios que en otros momentos tal vez no tendría, que otras personas en otras circunstancias no tendría, pero como uno tiene el gozo del Espíritu Santo adentro, como lo de adentro está limpio, lo de afuera no importa tanto y termina hermoseándose solo por lo que somos por dentro. Pero cuando el interior está sucio, el exterior te delata. Esto lo hemos visto en otra oportunidad cuando hablábamos de esto de que no sé cómo, pero nos damos cuenta cuando alguien está mal. Por más que la persona finja, sobre todo el pastor sabe notarlo, cualquiera que esté un poquito en comunión con Dios, no hace falta ser un gran ser espiritual, con estar un poquito en comunión con Dios, te alcanza para ver a alguien y darte cuenta que está fingiendo una vida espiritual que no tiene. No sé qué es, si es el Espíritu Santo, si es, supongo que sí, es el Espíritu de Dios que nos muestra, o la misma persona, al no tener el Espíritu de Dios, se delata, pero cuando vos ves una persona que está fingiendo una espiritualidad, que supuestamente conoce mucho de la palabra, que supuestamente lee mucho, pero hay algo en su actitud, en su hablar, en la forma en la que se expresa, algo lo delata por fuera. Eh, Como un ejemplo que también hemos escuchado otras veces, ¿no? Por más que vos te pongas este ejemplo del vagabundo que había sido invitado a la casa de un amigo rico y el amigo rico le brindó las mejores ropas para que se ponga y este vagabundo se puso las ropas lindas que le había dado su amigo rico, se las puso arriba de toda la ropa sucia y no se había bañado. Por más que por fuera se veía atractivo, con un traje bien peinado, olía mal. Y el dueño el hombre rico empezaba a decirle a sus súbditos de dónde viene ese olor, de dónde viene ese olor, y era precisamente de este amigo, el cual no se había sacado la ropa sucia, no se había bañado siquiera para ponerse estas ropas nuevas. Así es precisamente en la vida espiritual, aunque uno trate de ocultar que lleva una vida de pecado, se huele. La suciedad espiritual, el hombre espiritual, la mujer espiritual, la huele. La podredumbre interna se huele. Y no es algo que se puede esconder. Así como funciona a nivel del olfato, también funciona a nivel espiritual. De alguna forma, el hombre de Dios, la mujer de Dios, percibe estas cosas. Y eso es lo que el Señor percibía de estos hombres. Y esto nos lleva a la segunda parábola, ¿no? En la cual le dice sepulcros blanqueados. Fíjense que la simbología es la misma, está hablando de la apariencia externa, pero fíjense, dice versículo 27 y 28, dice, hay de vosotros escribas y fariseos, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía e iniquidad. Em, Fíjense que si bien el ejemplo o la parábola es otra, el significado es exactamente el mismo. Es una apariencia externa que no refleja lo que verdaderamente hay adentro, ¿no? Antes el Señor hablaba de una suciedad, pero acá creo que dio un paso más adelante, ¿no? Acá pasó a compararlos con podredumbre, con un cadáver literalmente es un ser humano que se está descomponiendo de a poco, se está pudriendo, ¿no? Ya no era solamente la suciedad de adentro del vaso, ahora da un salto más allá y les dice, están llenos de huesos, ¿sí? De muertos, de toda, ¿cuál es la palabra que usa? em, Huesos de muertos y de toda inmundicia. Inmundicia sería el podredumbre, ¿no? Pero la palabra traducida exactamente es impureza, inmundicia o concupiscencia, o sea, pensamientos pecaminosos. Eso es lo que había por dentro, a pesar de que por fuera se mostraban santos. ¿Y por qué les dice sepulcros blanqueados? Bueno, esto era una costumbre de aquellos tiempos. Se dice que, dicen obviamente los eruditos bíblicos, ¿no? Los comentaristas y los historiadores bíblicos, que se ponía cal, se pintaban las lápidas, las tumbas, ¿cómo se llama? Las piedras que se ponían sobre
las puertas, como en la tumba de Jesús, ¿no? En estas cuevas que se ponían a veces, depende de dónde se lo pusiera al cadáver, se las pintaba con cal, se las pintaba de blanco con cal. Y esto tenía dos, dos funciones. Una era hermosear un poco, por tiempo limitado, porque la cal con la lluvia se sale, hermosear un poco la tumba para la época de la fiesta de las Pascuas y el Día del Perdón. ¿Qué pasaba en estos días? Que primero que nada no es como ahora, que ahora tenemos un solo cementerio donde llevamos todos los muertos, cada ciudad tiene su cementerio. Antes se usaba mucho esto de, como tenían a veces terrenos grandes, bueno, dedicar una parcela del terreno exclusivamente para enterrar a todos sus muertos. O a crear un, ¿cómo se dice? Algún templo, una casa donde estaban ahí guardados todos los familiares de los ascendientes serían de una familia que fueron muriendo y se los iba poniendo en la misma parcela, ¿no? Entonces tenían en sus mismas casas, en sus mismas tierras, tenían muchos las lápidas, las tumbas de sus fallecidos. Entonces para la época de cuando venían las Pascuas, cuando venía la fiesta del perdón y todo esto, se sacrificaban muchos animales, había mucha suciedad y sobre todo había mucha sangre, porque para sacrificar a los animales obviamente había que matarlos, degollarlos, después bueno, se sacrificaban, se comían, se hacía, ahí están todos los rituales en el libro de Levítico, ¿no? Y todo lo que se hacía con los animales. Pero esto obviamente hacía que se manchen mucho las lápidas, las tumbas, las piedras conmemorativas de los fallecidos. Entonces la cal un poco lo que hacía también, aparte de hermosear para la fiesta, era proteger a esas tumbas para que cuando salpicara suciedad de los animales, cuando salpicara sangre, lo que fuera, no se manchara en sí la piedra, porque la sangre es bastante difícil de sacar casi de cualquier superficie, imagínense de la piedra. Entonces así manchaba solamente la cal y no, cuando llovía se caía toda esa pintura junto con la sangre y no se manchaba la piedra. Bueno, pero precisamente como les decía, este blanqueo, por eso les dice sepulcros blanqueado, porque la verdad que se veía lindo, era lindo una vez al año ver que habían pintado todas las tumbas de blanco, se veía más brillante, más bonito, ya no era tan triste la vista, ¿no? El panorama de la zona donde estaban enterrados los familiares, pero esta, esta pintura no era como la que tenemos hoy, la pintura acrílica que tenemos hoy en día, que dura añares y no se sale. No, esto era obviamente una simple cal pasada por encima de la piedra, que cuando vinieran las primeras lluvias se iba a ir despegando y para cuando llegara la próxima Pascua ya no quedaba absolutamente nada de esa pintura. Lo cual también nos habla un poco de lo temporal que es esa hipocresía. No podemos ocultar por siempre no podemos poner por siempre esa fachada. Tarde o temprano va a venir una tormenta que va a demostrar verdaderamente lo que hay en nuestro interior. Aquí Jesús, como les decía, va un paso más allá en esta analogía. Pasan de ser ciegos y sucios, pasan a estar muertos por dentro. Ya no es la incompetencia de alguien que no sabe lavar un vaso. Ahora les está diciendo, ustedes por dentro están muertos. Eso quiere decir. Y realmente hay que estar muerto por dentro para fingir una relación con Dios que no existe. ¿M? Y esto realmente le resulta a Dios abominable, le resulta a Dios asqueroso, que estemos fingiendo una relación que no tenemos. Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16 tenemos el mensaje a la iglesia de la Odisea. Y Dios le dice a la iglesia de la Odisea, ojalá fueras frío, o ojalá fueras caliente, cualquiera de las dos cosas. Ojalá fueras cristiano o fueras totalmente mundano, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Dios no soporta las medias tintas, Dios no soporta la hipocresía, realmente le da asco. Si uno, aunque a uno le parezca una locura, Dios prefiere que estemos perdidos en el mundo antes de que estemos fingiendo en la iglesia que somos cristianos, antes que estemos fingiendo una relación que no tenemos, antes que estemos fingiendo una salvación que todavía no hemos encontrado. A Dios eso verdaderamente le repugna, por eso dice, ojalá fuera frío o caliente, pero no tibio porque me da asco. Y en el mismo, eso dice al principio de Apocalipsis en capítulo 3 y al final de Apocalipsis en capítulo 22 versículo 11 dice, el que es injusto, sea injusto todavía. O sea, si vos querés ser injusto, querés ser malvado, sélo, no estés fingiendo algo que no sos. El que es inmundo, sea más inmundo todavía. Seguí en tu camino pecaminoso si vas a hacer eso. Ahora, el que es justo, justifíquese más cada día. Haga actos de justicia, dice. Y el que es santo, santifíquese cada día. Si queremos vivir para Dios una vida santa, es nuestra labor buscar esa santidad cada día más.
a cada día más acercarnos a ella, no quedarnos en un término medio porque Dios realmente desprecia los términos medios. Y ahora vamos a hacer un, hasta del versículo 29 hasta el 36, rápidamente lo vamos a leer, porque esto lo vamos a resumir un poco más, ya que es el último ay de estos. Dice, versículo 29 dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Un segundito que se me volvió loco el gato. Ahí está, ahí estoy de vuelta. Disculpen ustedes esa interrupción. Lo que pasa es que a mi gatita se le trabó la mandíbula en en el collarcito que le compraron, así que se lo tuvimos que cortar. Bueno, ahora continuamos donde estábamos. Disculpen. Em, Versículo 29, habíamos leído. eh, Versículo 29 al 36. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Para el final de esta enseñanza decidí meter toda esta parte junta porque es todo parte del mismo ay, el último ay, es el más largo y además es un cierre profético sobre el juicio que iba a venir de parte de Dios hacia todo el pueblo de Israel, aunque aquí se está dirigiendo específicamente a los sacerdotes, que eran los encargados, como ya hemos visto, de impartir el conocimiento de la palabra de Dios. Y fíjense qué interesante cómo Jesús conecta de una forma perfecta el tema de los sepulcros, ¿no? Porque en el ay anterior les dice que son sepulcros blanqueados. Y ahora lo conecta con esto que les dice, hay de vosotros que, dice versículo 29, hay de vosotros, escribas fariseos y hipócritas, porque edificáis los sepulcros y adornáis los monumentos, les dice, ¿no? Fíjense que excelente realmente esta conexión que hace el Señor Jesús entre lo que les decía en la vez anterior y ahora lo conecta con la actividad que ellos hacían. ¿Qué era esto que hacían? Pues resulta, bueno, que a los fariseos, a los escribas, a estos religiosos del tiempo de Jesús, les gustaba hacer esta actividad, ¿no? No por deporte, sino precisamente para fingir con esta misma hipocresía que tenían. ¿Qué hacían? Iban y edificaban, adornaban, pintaban, llenaban de flores los sepulcros de los profetas del Antiguo Testamento. Los sepulcros obviamente los que tenían conocidos dónde estaban, eh, del profeta Zacarías, de Malaquías, de Oseas, de Isaías, todos esos profetas tenían su lugar de sepultura, obviamente, y eran lugares conocidos que se podían visitar. Y ellos iban y los adornaban, los hermoseaban. ¿Vieron cuando
alguien tiene un familiar fallecido recientemente, por lo general siempre se le está llevando flores una vez cada tanto tiempo, luego pasan los años y tristemente, bueno, ya nadie se acuerda y ahí queda el sepulcro totalmente olvidado, ¿no? Bueno, estos hombres iban y hacían esta, entre comillas, buena obra realmente, ¿no? De no permitir que que la tumba, el sepulcro de los profetas de Dios se viera mal, entonces los pintaban, los adornaban, llenaban de flores, eh, y ellos mismos decían, wow, nuestros padres, o sea, se refería a sus padres, abuelos, tatarabuelos, los que habían vivido en los tiempos de los profetas, no a sus padres literalmente. eh, Ellos mataron, dice, a estos profetas, pero nosotros no estaría, no, si hubiésemos vivido en esa época no habríamos estado de acuerdo, no coincidimos con lo que hicieron. Pero el Señor claramente les dice que eso no es cierto. Ellos verdaderamente eran iguales que sus padres, ¿no? ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta lo que ya hemos visto y lo que vamos a leer más adelante, los mismos fariseos habían planeado la muerte de Jesús. Ya para este momento ya habían planeado, habían hablado de cómo hacer para agarrarlo y para matarlo. O sea, literalmente estaban haciendo lo mismo que sus padres, ¿no? Eh, y en cierta forma el Señor les dijo, les está diciendo, ustedes hagan lo mismo que sus padres. Y por eso les dice, el versículo 32 dice, vosotros también, esta forma es un poco, esta frase es un poco, eh, como quien diría, irónica. Les dice, ustedes también llenen la medida de sus padres, hagan lo que hacían sus padres porque ustedes son exactamente iguales que ellos, no sean hipócritas, no se hagan, ¿sí? Ustedes ya planearon mi muerte, les estaba diciendo el Señor Jesús, ¿no? Esto me recuerda mucho en la última cena, antes de la última cena, Judas no participó de la cena porque antes de la cena salió él del lugar. Y el Señor Jesús cuando lo ve a Judas le dice, ve y haz lo que tienes que hacer. Anda, vos ya lo planeaste, le está diciendo. Ya sabes, ya me vendiste por 30 monedas de plata, no estés acá. Se ve que Judas estaba a lo mejor dando vueltas, ahí indeciso qué hacer. Y el Señor le dice, ya lo decidiste en tu corazón, ya cobraste las monedas de plata, no te hagas, anda y haz lo que ibas a hacer. Acá les está diciendo algo parecido. Ustedes también llenen la medida de su padre, vayan y terminen, concluyan esto que van a hacer de matarme, no solamente porque era parte del plan de Dios, él sabía que lo iban a matar, sino que era un acto de hipocresía, como fingían en frente de la gente respetarlo a Jesús o acercarse y preguntarle, cuando lo único que querían era matarlo, literalmente matarlo. Y este último ay, en el cual le habla a los fariseos, es muy interesante porque es la última vez que les va a hablar directamente. Ya luego no vuelve a hablar con ellos. Lo que vamos a ver de aquí en adelante es a Jesús hablando con sus discípulos y luego ya a Jesús siendo capturado y juzgado, obviamente, erróneamente. Pero lo interesante es que no les vuelve a hablar a los fariseos directamente nunca más. De hecho, cuando a Jesús lo arrestan y le dicen que se defiende, él no quiere abrir la boca, él no dice nada. Cuando le dicen, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú el Cristo? Él dice, tú lo has dicho. O sea, se limita a decirle lo mínimo porque ya les dijo todo lo que tenía que decir acá. Y en esta última pasaje que hemos leído, les dice exactamente todo lo que va a pasar en adelante. Fíjense el versículo 34 y 35, dice, por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas. Acá en este momento tenemos que entender algo muy interesante. Acá Jesús deja de hablar simplemente de una forma humana y en este momento pasa a hablar como Dios, como lo que Él es, como Dios. Porque dice, por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas. ¿Sí? Él está diciendo que todos los predicadores que iban a salir después de, de su muerte y su resurrección eran enviados por él mismo. ¿Sí? Él tiene la autoridad para hacer esto. Entonces dice, he aquí, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, ¿no? Se pone de lado, se pone en su puesto, les habla como Dios, ya no les habla como un simple ser humano, les habla como Dios. Y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Esto pasó literalmente así, pasó exactamente así, lo que nos muestra de que Dios, Jesucristo obviamente, siendo Dios, entendía y sabía exactamente todo lo que iba a pasar
de qué forma, en qué orden y en qué tiempo. Versículo 35, para que, y acá dice para qué, o sea, obviamente nos está mostrando cuál es el propósito de esto. Cuando leemos la historia en Hechos y obviamente las historias de los primeros cristianos, obviamente nos parece terrible que hayan tenido que morir martirizados, siendo torturados por su fe en Jesucristo. Pero sin embargo esto tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? El propósito de esto era juzgar a esa nación de Israel. Dice, sobre todo a los religiosos de ese tiempo. Dice, para que venga, ¿cuál es el propósito de toda esa persecución que vino después? Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa. Se refiere a la culpa por haber matado, ¿no? Toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Estas dos personas que usa el Señor no son por casualidad, ¿no? Abel es la primera persona asesinada en la Biblia, el primer hombre justo asesinado por envidia precisamente de su hermano. Un hermano que no casualmente era un hipócrita, fingía una relación con Dios, fingía darle una ofrenda de amor a Dios a través de la ofrenda de, de cosas cosechadas que daba, y claramente no había relación con Dios. El mismo Dios le decía que él estaba en pecado y que el pecado se iba a adueñar de él, le decía Caín. Y Caín terminó haciendo exactamente eso. En su envidia, en su enojo, terminó matando a su hermano Abel. Es el primer asesinado por un hipócrita, por un falso religioso en la Biblia. El primero es Abel y Zacarías es el último. Aunque, a pesar de que nosotros tenemos como último libro a Malaquías en el Antiguo Testamento, en la Biblia de los judíos, en la Biblia antigua, ellos tenían como último libro al libro de Segunda de Crónicas. En Segunda de Crónicas 24, si no me equivoco, es que está esta historia en la cual matan a Zacarías, no en cualquier lado, sino adentro de la casa de Dios. Literalmente adentro de la casa de Dios, por predicarles, por decirles la verdad, por decirles que estaban en pecado, los religiosos del mismo templo lo matan a Zacarías adentro del templo. Y esto que lo mataron fueron precisamente los, los padres, abuelos, tatarabuelos de estos que ahora eran los fariseos. Versículo 33 me impacta porque les dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo vas a escapar? Esta pregunta es una pregunta que no tiene respuesta. La misma respuesta es lo que está diciendo. Está diciendo no hay escapatoria. No pueden escapar. ¿Sí? Es una pregunta retórica se llama. No es que una pregunta que espera una respuesta. No es que Jesús estaba esperando que le diga cómo van a hacer para escapar. No, no, les está diciendo literalmente ustedes no van a poder escapar de la condenación del infierno. ¿Por qué? Porque tenían desde Génesis, desde Abel en Génesis, hasta Zacarías en el libro de Segunda de Crónicas, el último libro eh, de la Biblia judía, desde, desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia que ellos tenían todo el tiempo, una y otra vez, mensaje, palabra de Dios, testimonio de qué es lo que se debía hacer, de qué es lo que no se debía hacer. El testimonio estaba en la palabra de Dios. Ellos tenían una revelación parcial, pero completa para su tiempo. Y aún así, habiendo visto todo lo que tenían, habiendo leído toda la Biblia porque se la conocían supuestamente de tapa a tapa, aún así ellos no querían entender que Jesucristo era el Cristo. Ahora la pregunta para terminar esta enseñanza es para nosotros. ¿Cómo escaparemos nosotros si despreciamos una salvación tan grande? Decía el apóstol Pablo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer si despreciamos esta salvación que tenemos por medio de Cristo? Porque ellos solamente tenían el Antiguo Testamento, pero nosotros tenemos la revelación completa y encima tenemos el testimonio de los primeros cristianos y encima tenemos todos estos años de cómo ha ido creciendo la iglesia cristiana y el testimonio día a día, la libertad de poder predicar. ¿Cómo vamos a escapar nosotros si no actuamos de acuerdo a lo que Dios nos manda? Tenemos el testimonio de la palabra de Dios, tenemos el testimonio vivo de los hermanos en Cristo. Sin lo que se predica el día domingo, lo que se predica el día martes, el miércoles, cuando fuere, si no lo aplicamos a nuestra vida, si no es por medio de Jesucristo y del entendimiento de su palabra, ¿cómo vamos a escapar? Dice la palabra de Dios que Dios al que más le da, obviamente más le demanda. Y sin duda que a nosotros en este tiempo Dios nos ha dado mucha más revelación, mucha más
posibilidades de estudiar la palabra de Dios a través de los libros, a través de la Biblia, ya sea en formato físico, ya sea en formato electrónico para la computadora, para el celular, tenemos comentarios bíblicos, tenemos películas que nos muestran bíblicamente, si no podemos leer o si no tenemos ganas de leer, tenemos audio Biblias, tenemos estudios en audio, predicaciones en audio, tenemos prédicas en YouTube, prédicas en las redes sociales que se usan para pavear, como TikTok, como Twitter. Aún ahí hay gente predicando todo el tiempo. ¿Cómo vamos a escapar? ¿Cómo vamos a escapar de la ira de Dios si ignoramos todas estas advertencias, si ignoramos todas estas bendiciones que tenemos, que sin duda son mucho más que las que tenían los fariseos en el tiempo de Jesús? Nada más, hermanos, el Señor les bendiga y será hasta la semana que viene.